La economía argentina está en máximos históricos. El país de las milanesas y el tango cerró 2025 con un diciembre espectacular, creciendo al 1,8% mensual. Puede que el número no te impresione a primera vista, pero es una auténtica barbaridad. En términos anuales, de sostenerse, equivaldría a crecer casi al 25%. O sea, duplicar el PIB per cápita cada 3 años. Sin embargo, no todo es tan bonito. El dato concreto de diciembre es muy bueno, sí, pero tiene truco. Y el 2025 no ha sido precisamente un año fácil para Milei. El crecimiento a lo largo de todo el año ha sido algo decepcionante, y lo peor no termina aquí. La inflación en enero de 2026 fue casi el doble que en mayo del año pasado. Enseguida entraremos en más detalles, pero por ahora solo has de saber que el país todavía necesita muchísimos dólares. Por suerte para Javier Milei, un incidente a 13.500 kilómetros de Buenos Aires podría estar a punto de cambiarlo todo. Argentina rompe un récord histórico en la producción de petróleo en medio de crisis energética por la guerra entre Estados Unidos e Irán. La extracción nacional totalizó 4 millones metros cúbicos de crudo, cifra que superó el máximo de diciembre de 2025 y representó un incremento interanual del 15,7%. En este canal ya os hemos hablado sobre la revolución del petróleo y el gas natural que lleva varios años gestándose en Vaca Muerta y que se aceleró con el régimen especial para grandes inversiones del presidente libertario, el RIGI. Todavía quedan unos pocos años para que den plenamente todos sus frutos, pero ya se están haciendo notar. Y claro, con los precios actuales, los dólares están entrando al país más rápido que nunca, pero no solo gracias a las exportaciones, también por la nueva inversión. Porque amigos, el petróleo un día está a $120 por barril y el día siguiente a 85. Da igual que esté algo más caro o más barato, con tanta incertidumbre, el mercado está buscando diversificar como sea. No solo por lo que está pasando ahora mismo, sino por lo que pueda pasar en el futuro. Así pues, las preguntas están claras. ¿Qué está pasando en la economía argentina? ¿Por qué el PIB parece ir tan bien, pero la inflación se ha duplicado? ¿De verdad el gas y el petróleo pueden convertirse en el último empujón que necesitaba Milei para sanear la economía? En este vídeo, aquí en Visual Economic, os lo vamos a contar. ¿Qué? ¿Preparado? Pues empecemos. Pero antes de seguir, muy rápidamente quiero invitarte al Club de la Visual Factory. Si te interesa el mundo de las finanzas, la inversión y proteger tus ahorros, de una forma completamente gratuita puedes unirte a nuestro club para recibir contenido educativo financiero cada semana. Al unirte, aprenderás el ABC de lo que todo el mundo debería saber sobre el mundo de la inversión. Puedes hacerlo en el enlace de los comentarios y en el código QR que ves en pantalla. Cuando te apuntes, recibirás un dossier donde te explicaremos de forma entendible y sencilla los conceptos de la inversión más esenciales de todos, que son los múltiplos OPER, que son los índices, los ETF, los derivados financieros, los fondos, el BPA, y luego cada semana recibirás materiales adicionales y análisis sobre lo que está pasando en los mercados para mantenerte informado. Los petrodólares fruto del cierre del estrecho de Hormuz pueden tapar un agujero importante en las cuentas argentinas. Pero, ¿qué agujero? Eso es lo primero que tenemos que explicar. Y para ello, tenemos que entender qué está ocurriendo con la inflación. La principal promesa de campaña de Javier Milei fue poner fin a la subida descontrolada de los precios, y sin lugar a dudas lo consiguió. Recordemos que la inflación acumulada del 2023 fue del 230%, y sin la terapia del choque, en 2024 hubiera sido mucho más alta. El caso es que durante un tiempo todo parecía ir sobre ruedas. En abril, el gobierno eliminó casi por completo el cepo cambiario. En otras palabras, los argentinos podían volver a comprar todos los dólares que quisieran. Entonces, muchos analistas se echaron a temblar. ¿Se vendría una corrida cambiaria? ¿Todo el mundo saldría a deshacerse de sus pesos? ¿Una devaluación brutal? ¿Inflación disparada? Pues no, nada de eso. En mayo de 2025, la inflación marcó su nivel más bajo en muchísimo tiempo, apenas un 1,5% mensual. Parecía que la batalla contra los precios estaba por fin ganada, pero entonces la cosa empezó a torcerse. 1,6, 1,9... 2,1, mes a mes la inflación volvió a subir, hasta llegar a febrero de este año con un 2,9% mensual, casi el doble que en mayo. Entonces, ¿qué está pasando? Por resumirlo mucho, durante el verano el gobierno tuvo que enfrentarse al vencimiento de un enorme paquete de deuda, las famosas LELIQs, y poco después apareció otro problema. El miedo a una posible victoria peronista en las elecciones de medio término hizo que muchos argentinos, esta vez sí,
corrieran a refugiarse en el dólar. Pero hay un detalle, las elecciones ya han pasado. Milei consiguió una victoria contundente y aún así la inflación sigue subiendo. Así que volvamos a la pregunta. ¿Qué demonios está pasando? Pues todo apunta a un cambio de prioridades del gobierno. En lugar de usar los dólares para acumular reservas en el Banco Central y así reforzar el valor del peso, el gobierno está utilizando esos dólares para pagar deuda. De hecho, en los últimos meses, el Banco Central está comprando muchos más dólares de lo que nadie esperaba. Pero las reservas no aumentan. Es como llenar una bañera con un agujero. Puedes abrir el grifo todo lo que quieras, pero el agua se escapa igualmente. ¿Y por dónde se escapa? Por el Tesoro. Ya os lo hemos dicho, el gobierno está retirando esos dólares del Banco Central para cancelar deudas. Lo que, a ver, tampoco casa muy bien con la idea de separar definitivamente el Tesoro del Banco Central. Pero bueno, eso es otra historia. Y ojo, esto en principio tampoco tiene por qué ser algo malo. Pagas más hoy, sí, pero reduces obligaciones en el futuro y mejoras tu credibilidad como deudor. El verdadero problema es otro, que el gobierno de Milei no parece tener una estrategia del todo clara. Y si la tiene, desde luego no la están explicando nada bien. Alto funcionario argentino renunció luego de que se postergara su regreso a los mercados. Caputo reiteró la decisión y dijo que Argentina se concentraría en obtener dinero del mercado local, privatizaciones y fuentes de financiamiento alternativas mientras pagaba los bonos globales existentes. Una de las cosas que el gobierno más ha repetido es que quiere que la Argentina vuelva a los mercados. Es decir, que el resto del mundo le preste con normalidad a la Argentina, como a cualquier otro país serio, dinero para refinanciar sus préstamos, lo que le daría un balón de oxígeno. En vez de tener que pagar toda la deuda de golpe, podría pagar solo los intereses y usar el resto del dinero para otras cosas, como combatir la inflación. Pero aquí llega el giro que nadie entiende. Cuando los inversores le han dicho al país gaucho que sí, que le refinancian la deuda, Milei y Caputo han respondido que no les interesa. Según ellos, la Argentina tiene otras formas más baratas de refinanciar su deuda, pero eso todavía está por ver. Sea como sea, esto parece una gran oportunidad desperdiciada. O al menos lo parecía hasta que Donald Trump y Benjamin Netanyahu han decidido liarla en Oriente Medio. Ahora las cosas pueden ser muy distintas. Argentina se ha convertido de la noche a la mañana en una potencia exportadora de hidrocarburos. Y ya sabéis lo que dice el refrán, a río revuelto, ganancia de pescadores. El cambio es enorme. Durante años el país tenía un déficit energético de unos 3.000 millones de dólares de media. Hoy, en cambio, tiene un superávit de unos 8.000 millones. Y eso, que lo gordo, todavía no ha llegado. La mayoría de las inversiones que se están haciendo en Vaca Muerta no estarán funcionando a pleno rendimiento hasta el año 2030. Para entonces, se estima que el sector energético aportará 3,5 veces más dólares que hoy y podría incluso superar al agro como motor económico del país. Pero incluso antes de llegar a ese punto ya se están viendo los beneficios. Por ejemplo, se estima que por cada $10 que suba el precio del petróleo, a Argentina le entran 1.700 millones de dólares extra. Eso equivale aproximadamente al 0,25% del PIB. Para ponerlo en perspectiva, el superávit financiero de Argentina, es decir, lo que sobra de los impuestos después de pagar gasto público e intereses de la deuda, es de apenas el 0,2% del PIB. O dicho de otra manera, Brasil es exportador neto de energía desde el año 2017, pero cuando el petróleo sube $10, su economía solo gana alrededor de un 0,2% del PIB. Es decir, Argentina, en apenas unos pocos años, se ha colocado en una posición incluso más favorable que su gran vecino. Vale, es verdad que el Estado solo captura alrededor de una quinta parte de ese dinero, pero incluso así, el simple hecho de que esos dólares entren en la economía ya mejora la salud financiera del país. Y es que eso es solo el principio, porque más allá de los ingresos del petróleo, hay otro factor clave, la inversión. En un mundo cada vez más tensionado en busca de diversificaciones, los recursos de Argentina son ahora más atractivos que nunca. Por ejemplo, la empresa TGS planea invertir 3.000 millones de dólares en la mayor planta de procesamiento de gas natural licuado del país. Un gas que, por cierto, a Europa no le vendría nada mal ahora mismo. Si el proyecto sale adelante, podría mejorar la balanza energética argentina en 1.200 millones de dólares adicionales, aproximadamente un sexto del superávit actual. Pero es que hay
hay más. El lunes pasado, South Energy, un consorcio formado por YPF, Pan American Energy y otras compañías, firmó un acuerdo con la Alemania SEFE. El trato, venderle 2 millones de toneladas de gas natural licuado al año durante 8 años. Es el mayor contrato de este tipo firmado por Argentina. En total, unos 20.000 millones de dólares en ingresos, aproximadamente el 3% del PIB del país. ¿Se habría firmado este acuerdo si el estrecho de Hormuz no estuviera cerrado? Probablemente sí. La verdadera pregunta es, ¿se habría firmado en las mismas condiciones y así de rápido? Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el timing de la firma definitivamente ha sido, digamos, muy conveniente. Y en parte, esto es lo que explica el siguiente gráfico. El peso argentino junto al dólar hongkonés son una gran excepción entre las divisas secundarias, de las pocas que han ganado valor desde que estalló la guerra de Irán. Lo cual tiene mucho mérito, porque en estos escenarios todo el mundo huye al dólar, y eso es letal para las monedas de los países emergentes. En resumen, el gobierno está siguiendo una política bastante confusa con las reservas del Banco Central. Por un lado, parece querer pagar deuda cuanto antes para enviar un mensaje al mundo. ¡Mirad qué buen deudor soy! La idea es sencilla, ganar credibilidad y conseguir financiación más barata. Pero aquí viene la contradicción. Cuando los mercados le ofrecen refinanciar esa deuda, entonces el gobierno dice, no me interesa. Y mientras tanto, las reservas ni suben ni bajan. Que puede sonar a estabilidad, pero en este contexto significa otra cosa. Menos confianza en el peso y más presión inflacionaria. Ahora bien, ¿podrán los petrodólares tapar este agujero y poner las cuentas en orden? No lo sabemos. En Biosal Economic no tenemos ninguna bola de cristal. Ni nosotros, ni nadie. De hecho, hace unos meses el Banco Central de la República Argentina actualizó sus previsiones de inflación y los números no invitan precisamente al optimismo. La previsión para febrero subió 6 décimas, pero incluso así se quedaron cortos. El BCRA esperaba un 2,7%, pero al final fue del 2,9%, y 2 décimas de diferencia no es precisamente poco. Y hay un dato aún más preocupante. La inflación núcleo alcanzó el 3,1%. Cuando este tipo de inflación, la subyacente, la que no incluye los productos más volátiles como alimentos frescos, energía o combustible, empieza a subir así, normalmente significa que no estamos ante un simple bache. Significa que hay algo más profundo fallando en la economía. Y llegados a este punto, quizás os estéis haciendo una pregunta lógica. ¿Por qué hablamos tanto del petróleo y del gas? ¿Acaso el resto de la economía argentina no puede generar esos dólares? Pues lo cierto, amigos, es que no es tan sencillo. Y para entender por qué y tener una foto completa de la economía argentina, basta con mirar el último dato del PIB. ¿Recordáis lo que pasó en diciembre? Fue un dato histórico. Por un lado, el salto respecto a noviembre fue brutal, un 1,8% en un solo mes. Ojo, ya desestacionalizado y descontando la inflación, o sea, sin trampa ni cartón. Y por otro, en términos absolutos, fue el mayor nivel de actividad económica registrado jamás en la Argentina. Pero claro, la gran pregunta es otra. ¿Qué hay realmente detrás de ese récord? Aquí podéis ver qué sectores contribuyeron a la economía y cuáles restaron. El problema es que más de la mitad de todo el crecimiento se explica por un solo sector, el campo. Es decir, que el éxito de este dato histórico se debe más bien a las buenas cosechas que a Javier Milei. Y esto no es lo peor. Lo peor es que hay dos sectores clave en números rojos: el comercio y la industria. La industria, de hecho, cayó un 3,9% mensual desestacionalizado. Claro, con estos datos sobre la mesa, lo normal es que todo el mundo se esté preguntando si la economía tiene futuro a largo plazo. No se puede depender de una buena cosecha todos los años. Hace falta una fuente de crecimiento económico sostenible. Ahora bien, tampoco tiene que cundir el pánico. Por un lado, el campo no depende solo del azar. Por muy buen clima que haya hecho, si Milei no hubiera levantado parte de los impuestos que asfixian al sector, ningún agricultor se hubiera lanzado a invertir tanto. Y por el otro lado, la industria es muy poco relevante en la Argentina, y esto lleva siendo así durante décadas. ¿El sector cayó un 4% respecto al mes pasado? Sí, pero solo arrastró 6 décimas de crecimiento del PIB. Salvando las distancias, ocurre lo mismo que con otros sectores irrelevantes, como la pesca. Me explico, la pesca ha crecido un 18% intermensual. Pero ¿cuánto ha contribuido realmente al PIB? Pues apenas en 0,04 puntos.
Así que sí, la Argentina tiene un problema gigantesco con la industria, pero ese problema no es que caiga un 4% en un mes. De hecho, el índice de producción manufacturero se disparó en enero, sino que el sector sea tan irrelevante en una economía supuestamente desarrollada. Y seamos sinceros, todavía queda mucho recorrido para que la industria argentina sea verdaderamente competitiva. Mientras tanto, veremos muchas noticias como esta. FATE anunció su cierre definitivo. La histórica marca argentina de neumáticos despidió a sus 920 empleados y dejó de producir. Hace 30 años que la empresa pierde plata, pero la invasión de cubiertas chinas cambió todo. FATE, fábrica argentina de telas engomadas, era una empresa histórica del país, un símbolo de la industria nacional. Y su jefe, uno de los hombres más ricos del país. ¿Pero qué ha ocurrido cuando Milei ha eliminado buena parte de los aranceles? Que han entrado 860.000 cubiertas de neumáticos al país, sobre todo provenientes de China, y la empresa ha tenido que cerrar definitivamente sus puertas. Los problemas de la empresa no eran nuevos, pero como hasta ahora no tenía competencia, había conseguido sobrevivir, pero eso ya se acabó. El mensaje de Milei es claro: todas estas empresas, que solo seguían vivas porque estaban blindadas de la competencia, tienen que reestructurarse o quebrar. Pero claro, este proceso no será tan rápido como la desinflación de 2024. Esto no se puede solucionar de golpe con una terapia de choque. Y mientras tanto, mientras una parte de la industria está en números rojos, el país sigue necesitando exportar para conseguir dólares con los que pagar deudas y aumentar las reservas del Banco Central. ¿Entendéis ya por qué el tsunami de inversión en hidrocarburos es tan importante? A corto plazo simplemente no hay muchas más opciones. Pero llegados hasta aquí, ahora el turno es para ti. ¿Crees que el cierre del estrecho de Hormuz ha sido una buena noticia para Milei? ¿Su gobierno debería centrarse en pagar deudas o en acumular reservas para mantener a raya la inflación? ¿Hace bien en abrir la industria a la competencia global mientras la economía todavía está en fase de rehabilitación? Puedes dejarnos tu respuesta en los comentarios. Y no olvides que aquí en Visual Economic sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Así que suscríbete si aún no lo has hecho para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas. Si te gustó este vídeo, dale al botón de like y nos vemos aquí muy pronto. Un saludo y a cuidarse.